¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos El Informante por TVN, TV Chile, 24 horas y 24horas.cl. Nuevas propuestas sobre cómo mejorar el sistema de pensiones se han puesto sobre la mesa en los últimos días. ¿Cuáles sirven? Vamos a debatir sobre eso en los próximos minutos. Golpeó en la mesa también la Corte Suprema en estos días, que tomó la determinación de no transmitir más a través de su canal de televisión judicial los testimonios de testigos y víctimas de la libertad o el derecho a la información versus la privacidad y la honra de las personas. Vamos a hablar también esta noche en un reportaje que hemos preparado. Y de alguna manera golpeó la mesa, ¿no?, con su discurso en su cuenta pública anual, el fiscal nacional Jorge Abot, que, entre otras cosas, volvió a exigir el derecho a poder querellarse en causas que tienen que ver con delitos tributarios y también electorales. Vamos a conversar con él. Comenzamos de esta manera. El Servicio de Impuestos Internos decidió no querellarse en contra de las otras empresas vinculadas al pago irregular de políticos. En vez de la acción penal, el servicio solo les va a cobrar una multa, lo que ha levantado evidentemente controversia. Se va a encontrar con que situaciones similares tienen un tratamiento distinto. Nosotros tuvimos que pedir incluso información a Soquimich por una boleta en particular. Y eso generó mucho ruido, digamos. Nos parece de la mayor gravedad. El Ejecutivo no tiene en carpeta ninguna modificación al respecto. Cuando hay áreas vetadas al Ministerio Público en materia de persecución de delitos tributarios, de colusión o delitos electorales, creemos que se está transgrediendo el principio de igualdad ante la ley. Vamos a perseverar en nuestra pretensión. Con el fiscal nacional vamos a conversar de este y otros temas porque su cuenta pública es bastante más extensa que eso y hay hartos otros temas también y es interesante poder abordar con él varias de esas aristas. Muchas gracias, fiscal, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. De nada. Usted hoy día denunció lo que dijo un doble estándar en materia de delitos económicos. Para ser claro, ¿a qué se refiere con eso de doble estándar? Bueno, básicamente de lo que se trata es que en algunos casos hay ciertos delitos económicos que requieren la previa instancia de algún ente administrativo para poder ejercer la acción penal. Es decir, no basta que el Ministerio Público investigue y si encuentra antecedentes suficientes para formular acusación, ya pues bien pueda llevar a los responsables ciertas conductas ante los tribunales. ¿Previa instancia es algo como qué, por ejemplo? La autorización previa, ¿no es cierto?, o el ejercicio de la acción penal de un ente administrativo que no es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público en esos casos se encuentra impedido de llevar adelante el ejercicio de la acción penal sin contar previamente ya con una denuncia o con una querella de esos servicios. En este caso en particular, digamos, del Servicio de Impuestos Internos, también del Servicio Electoral y de la Fiscalía Nacional Económica en los casos de colusión. Vamos a hablar de eso en un momento más, pero quiero quedarme con otra parte también del discurso porque usted dice se ha buscado disfrazar su impacto y gravedad también a propósito de estos delitos. ¿A qué impacto se refiere y, en el fondo, quiénes tendrían interés en disfrazarlo? A ver, lo que pasa es que este tipo de delitos económicos y particularmente los delitos del cuello de corbata, en especial los delitos tributarios, socialmente se han considerado de menor lesividad que los delitos que se cometen contra la propiedad. Y también ocurre lo mismo con aquellos delitos que atentan contra las reglas del mercado. Y eso nos parece particularmente grave. Si la sociedad chilena ha resuelto establecer al mercado con la forma o el sistema a través del cual se reparten, ¿no es cierto?, los bienes y servicios de consumo que se producen en el país, las normas del mercado tienen un valor especial en la convivencia nacional. Y la infracción de esas normas son tanto más graves que la infracción de las normas contra el derecho a la propiedad. Claro, que cuando dice que lo consideran así como un mero delito más, un delito común más, que intentan disfrazar su impacto y gravedad, ¿quiénes son los que tienen interés en disfrazar ese impacto y gravedad? A ver, básicamente en el caso, por ejemplo, ya de los delitos tributarios, los contribuyentes, que aparece, ¿no es cierto?, que no tiene el reproche social intenso, que tiene un portonazo, por ejemplo, la evasión de impuestos, ya en materia tributaria. Perfecto. Ya socialmente no se ha estimado ya, desde siempre que esos delitos ya son tan graves como los delitos que se cometen contra la propiedad. Y en tanto nuestra sociedad no tengamos una clara conciencia que todos aquellos que transgreden normas de convivencia, que tienen la importancia de elevarlas al reproche penal cuando se infringen las mismas, pues bien, estamos hablando que no tenemos un sistema
que tiene legitimidad en su persecución. Metámonos de lleno entonces en esto de lo que se ha argumentado en estos últimos meses, la famosa discrecionalidad que tiene el director de Impuestos Internos para ser el que presenta las querellas en la práctica. ¿Qué diferencia esa discrecionalidad de lo que la Contraloría llamó mero capricho? A ver, lo que el Contralor, ¿no es cierto?, ha señalado que ha sido que la autoridad administrativa tiene que tomar sus decisiones en forma fundada y en base a valores y principios que sean generales para todos y no sean simplemente caprichosas, ya que no tengan mayor fundamento. Y es eso, ¿no es cierto?, lo que el Contralor ha señalado respecto de las decisiones que debe tomar el servicio. ¿Usted diría que hay un cierto grado de impunidad? A ver, efectivamente hay un grado de discrecionalidad que cuesta entender. Cuesta entender que ante situaciones similares se tomen decisiones distintas. Y eso nos parece que atenta contra la igualdad ante la ley. Usted dice casos equivalentes y que en algunos se querellan y en otros no. Exactamente. Perfecto. Ahora, cuando entonces estamos hablando de esa discrecionalidad, más bien en realidad no es discrecionalidad, sino que podría ser un capricho o podría haber una intencionalidad política incluso. A ver, no, yo no podría entrar a calificar la intencionalidad que hay detrás. Yo lo único que puedo señalar es que objetivamente nosotros, como Ministerio Público, hemos puesto en conocimiento del servicio situaciones que son similares respecto de unas. Ya se han presentado denuncias o querellas, respecto de otras no. En el caso del Servicio de Impuesto Interno, voy a hacer el símil también cuando usted menciona los delitos de colusión. Están el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, está la Fiscalía Nacional Económica. Su objetivo, entre otras cosas, es evitar, por ejemplo, los carteles o que se genere esta colusión. Y lo que se privilegia es que, por ejemplo, en el caso de la colusión, es que funciona la delación compensada. Y la argumentación que se pone sobre la mesa es que si se pudiera estar persiguiendo cada cosa desde el punto de vista penal, en la práctica lo que se podría generar es un elemento que terminaría por diluir la posibilidad de la delación compensada. Es decir, que terminarían defendiéndose en tribunales en lugar de querer acceder a colaborar y contribuir para el esclarecimiento de lo que se pretende, a lo que se le pretende dar luz. ¿No tiene un cierto sentido y una cierta lógica entonces, por ejemplo, en el caso de la colusión? A ver, lo que pasa es que ahí tenemos una diferencia de fondo con la Fiscalía Nacional Económica. La Fiscalía Nacional Económica parte de la base de que en el sistema de mercado siempre va a existir la colusión. Y en consecuencia hay que buscar mecanismos para tratar de poder esclarecer, ¿no? Más que evitarla, esclarecerla, ya porque siempre va a estar ahí presente. Lo que nosotros pensamos es que tiene que haber un juicio de reproche de tal magnitud para que las personas no incurran en ese tipo de conducta. Es decir, se eviten ese tipo de conducta. Porque, claro, efectivamente la delación compensada es una muy buena herramienta, que por lo demás es perfectamente posible también usar en materia penal. Claro, lo que pasa es que lo que ellos argumentan es que si en paralelo operan los tribunales, lo que ocurriría es que se anule el objetivo principal, que en el fondo haya delación compensada. Perdón, lo que nosotros hemos sostenido es que cuando se tramitó la ley respecto del tema de la colusión, es que el Ministerio Público pudiera actuar una vez que el Tribunal de la Libre Competencia hubiera establecido la existencia de un cartel. Y, ¿no es cierto?, se hubiera establecido a través de delaciones compensadas que podrían usarse ya durante la persecución penal. Es decir, que establecida la existencia de un cartel, existiera la obligación por parte del fiscal nacional económico de presentar la querella, ¿no es cierto?, respectiva y ahí reconocer como una atenuante o como una eximente de responsabilidad penal, ¿no es cierto?, la delación compensada que se pudo haber establecido en sede administrativa, siempre y cuando las personas incorporaran la misma información que incorporaron en sede administrativa en sede penal. Ya, digamos, que está en el debate, si pueden haber o no acciones penales posteriores a que haya operado todo este proceso que acabamos de describir. Y esa es la discusión, porque lo que argumentan ellos es que sí pueden haber acciones penales posteriores. A ver, no pueden haber acciones penales posteriores si es que la Fiscalía Nacional Económica resuelve no querellarse o no hacer la denuncia, ¿no es cierto?, respectiva una vez terminado el tema en sede administrativa. ¿Qué opina entonces usted cuando, por ejemplo, en el caso de Servicio de Impuestos Internos, que es el que está más instalado por estos días, la argumentación permanente que se dice es que el objetivo del organismo, su mandato, es el de recaudar y que por lo tanto, como es su mandato principal, él tiene que encontrar la mejor manera de recaudar y que muchas veces, a través de acciones penales, lo que se hace es que se dilata la posibilidad de recaudación y que incluso tampoco tiene la certeza de que a través de la acción penal efectivamente recaude lo que ellos pretenden. Incluso a través de un fallo del tribunal les puedan rebajar la multa, por ejemplo, a lo que tengan que pagar por el retraso o por no haber enterado lo que deberían haber pagado. A ver, las acciones civiles y criminales en materia tributaria no son incompatibles.
Entonces, perfectamente el Servicio de Impuestos Internos puede seguir la responsabilidad civil en lo que dice relación con la recuperación del tributo y las multas correspondientes y además ejercerse, ¿no es cierto?, la acción penal paralelamente. Pero lo que nos parece particularmente grave que respecto de hechos que son constitutivos de delito particularmente graves, como es, ¿no es cierto?, ya la elusión de impuestos y en montos importantes, en definitiva, no tengan un reproche penal, pero que sí se nos exija reprochar penalmente a aquellos que infringen los delitos contra la propiedad. Es decir, le pongo, por favor, un ejemplo. Sería bueno para aterrizarlo. Le pongo un ejemplo. Ya en el caso, ¿no es cierto?, de los portonazos, creo que nadie está en desacuerdo de que es necesario castigar severamente ya a quienes realizan ese tipo de acciones. Pero cuando el auto, ¿no es cierto?, que es objeto de la sustracción por parte de las personas que realizan el portonazo ha sido adquirido a través de la elusión de impuestos, no tenemos, ¿no es cierto?, el mismo reproche. Y el sistema penal tiene que ser coherente, el sistema penal tiene que tener legitimidad, es decir, cualquier persona que transgreda normas de carácter penal tienen que tener una sanción equivalente. Es decir, con qué cara nosotros en el Ministerio Público podemos perseguir a personas que hurtan en los supermercados, ¿no es cierto? Ya hurtan en el supermercado pequeñas cantidades o pequeños, ¿no es cierto?, mercadería, y tenemos que hacer todo un procedimiento y no tenemos la posibilidad de ir ya a reclamar la responsabilidad penal al dueño del supermercado cuando él está coludido con otros y le está sustrayendo, ¿no es cierto?, los recursos a quienes entran a comprar a sus establecimientos. Nos parece que allí hay una grave infracción a la igualdad ante la ley. En la práctica, y eso, le quita absoluta legitimidad al sistema de persecución penal, que es lo que yo creo hoy día la sociedad está reclamando, la desigualdad que existe de trato en esta sociedad. En la práctica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o el Servicio de Impuestos Internos podría entonces estar, en la práctica, insisto, protegiendo delincuentes desde el punto de vista de lo que usted reclama. Uno no podría sostener que están protegiendo delincuentes, ya están ejerciendo, ¿no es cierto?, las facultades que la ley pone bajo su esfera y ellos toman decisiones a partir ya de ciertos principios y valores que ellos estiman que son los prevalentes. Lo que nosotros estimamos es que, en definitiva, si queremos un sistema ya de persecución penal legítimo, lo que necesitamos es, ¿no es cierto?, que las conductas que son ya infractoras de leyes de contenido penal tengan un tratamiento similar. Ahora, el director del Servicio de Impuestos Internos respondió a la crítica que han formulado además en estas últimas semanas los fiscales, diciendo que creer que solo es justicia cuando se presenta una querella es no entender la ley o que tienen un afán de protagonismo. A ver, en este caso no hay ningún afán de protagonismo para nada, al contrario, lo único que nosotros reclamamos es, en representación de la sociedad, de la comunidad, la igualdad ante la ley. La gente no comprende, y es razonable que no lo comprenda, que existe un tratamiento distinto. Y fíjese ya que quienes infringen este tipo de normas, estoy hablando de las normas de la libre competencia, las normas de la ley del mercado de valores, son personas ya que pertenecen, ¿no es cierto?, al sector más habilitado de la sociedad. Y las personas que perseguimos respecto a los delitos contra la propiedad son las personas más carenciadas. Entonces aquí hay una desigualdad que hace que el sistema pierda absoluta legitimidad y genera una indignación en las personas. Ahora, esto de las prerrogativas ha estado en cuestionamiento también, pero entre otras cosas porque hay una crítica equivalente, por decirlo de alguna manera, que también se le ha formulado a los fiscales, de que hay un desequilibrio de cómo llevan los casos. Por ejemplo, Penta respecto de Soquimich. ¿Cómo se responde desde la Fiscalía cuando se formula también una crítica como esa? A ver, ambos casos se llevan exactamente en los mismos términos. Se ha investigado exactamente igual ambos casos y simplemente la diferencia ha dependido fundamentalmente del ejercicio de la acción por parte del Servicio de Impuestos Internos, que en Penta fue extraordinariamente activa y no lo ha sido en los mismos términos en Soquimich. Por lo tanto, solo es responsabilidad en ese caso del servicio, no del cómo han funcionado tampoco los fiscales. Las investigaciones en SQM han avanzado, ¿no es cierto?, en la medida en que hemos tenido denuncias o querellas por parte del servicio. Otro tanto, digamos, en Penta, donde en un principio hubo ya denuncias y querellas bastante amplias, pero que luego se restringieron cuando apareció la lista de SQM. Déjeme preguntarle esto, porque uno mira Santiago Valdés, Giorgio Martelli, Clara Benzán,
que han sido las personas que han estado vinculadas en estas investigaciones, todos de la primera línea, ¿no? De la recaudación o de los manejos de los fondos y de las pre-campañas o de campaña, de las campañas presidenciales. Las investigaciones se han limitado a ello y no han alcanzado, por decirlo de alguna manera, a las personas que parecían las beneficiarias, finalmente, de esos recursos que se estaban obteniendo, es decir, los propios candidatos. ¿Por qué ha ocurrido eso? Cuando también hay un cuestionamiento hacia la Fiscalía, que cuando se va a tocar a figuras como Eduardo Frei, Sebastián Piñera o la propia Michelle Bachelet, la Presidenta de la República, se ha limitado solamente a quienes han sido sus recaudadores. Porque en definitiva los antecedentes que tiene el Ministerio Público, que provienen de las declaraciones de aquellas personas, pues bien, esas personas no vinculan a quienes usted, ¿no es cierto?, menciona participando activamente en, ¿no es cierto?, la comisión de esos actos ilícitos. En consecuencia, el Ministerio Público no puede ir más allá de aquello ya que puede investigar o puede llegar a establecer con los antecedentes que entregan las personas que concurren ante el Ministerio Público. Porque cuesta más reunir las pruebas, porque es coincidencia que sean de esas tres figuras, porque hay algún acuerdo político. ¿Por qué razón? Porque también la ciudadanía podría, desde la otra óptica, esto que dice usted, la ciudadanía cuestiona y está permanentemente, nos tiene bajo el análisis, también podría estarse cuestionando esto. Es decir, no se llega justo a las figuras que se tiene que llegar, en el caso de la política. Yo le puedo poner por un ejemplo y una experiencia personal. En alguna ocasión, en Valparaíso, siendo yo fiscal regional, llevamos adelante ya un juicio respecto al uso de los programas de generación de empleo en contra de varios parlamentarios. Así es. Ya, y en definitiva logramos condenar exclusivamente a quienes formaban parte de su comando y no a los parlamentarios, puesto que no pudimos tener acceso a información que pudiera llevarnos a imputar alguna conducta a esos parlamentarios. Al contrario, las personas que trabajaban en su comando decían que ellos simplemente ya eran los que operaban respecto del Seremi del Trabajo y no tenían mayor conocimiento ya los parlamentarios. Y fuimos hasta un juicio oral en el cual fue absuelta una diputada de la República precisamente por no haberse podido acreditar ya que ella tuvo participación directa en esos hechos. Quiero ir avanzando en otros temas. Antes, a usted mismo también lo criticaron en algún momento a propósito de la controversia que tuvo con el fiscal Emiliano Arias, a quien lo removió el caso Corpesca, a propósito de esta entrevista donde dijo que en la génesis de la ley de pesca hubo corrupción. Los querellantes lo acusaron a usted de presiones políticas. Digo, ¿cómo se responde cuando se es fiscal nacional a una cuestión como esa, precisamente en el momento en que las instituciones parecieran estar en una situación de descrédito generalizado? A ver, la decisión de cambiar al fiscal en su minuto tuvo que ver fundamentalmente con la vulneración de un principio que nos parecía fundamental y que es el de objetividad. Es decir, no puede partir ya un fiscal dando juicios, anticipándose, ¿no es cierto?, con juicios definitivos respecto de una investigación que está recién iniciándose. Uno de los deberes que tienen los fiscales del Ministerio Público es precisamente el deber de objetividad. Es decir, no es posible tener un prejuicio antes del inicio de la investigación. Y eso fue lo que derivó, en definitiva, en la necesidad de cambiar al fiscal a cargo de la investigación. Hoy día tuvo usted una frase que es bien interesante cuando dijo que los esfuerzos del Ministerio Público se desgastan innecesariamente cuando es receptor de denuncias y querellas que buscan instrumentalizar el sistema de persecución penal con fines políticos. ¿Podría ponerme un ejemplo? A ver, no solamente con fines políticos, en verdad, sino que se tiende a instrumentalizar el sistema de persecución penal también en materia de delitos económicos, ya para mejorar la posición de negociación, por ejemplo, en muchas ocasiones. Y le puedo contar también, por ejemplo, otra investigación que tuve que llevar adelante como fiscal regional de la Quinta Región, en la Tercera Región, donde evidentemente una empresa minera lo que quería, ¿no es cierto?, ya era mejorar su posición de negociación con respecto de otra empresa minera que se había internado ya en la explotación de una mina. Y no tenía más propósito, digamos, que simplemente ya mejorar su condición de negociación. Entonces, lo que nos parece a nosotros inaceptable es que se pretenda usar el sistema de investigación y persecución penal para fines distintos, ¿no es cierto?, a los naturales y propios de la persecución penal, que es la búsqueda, digamos, de una pena a quienes han infringido efectivamente una norma de carácter penal. Ahora, en su discurso, usted efectivamente habló de fines políticos. Cuando escribió su discurso, ¿pensó en qué ejemplo?
A ver, estoy pensando en varios ejemplos, ¿no es cierto?, que Pero, por ejemplo, se han producido, digamos, en el tiempo donde en definitiva terminan las causas siendo sobreseídas definitivamente y más bien manifestando una preocupación por el tiempo que viene. Empieza un tiempo electoral donde probablemente tengamos acciones de esta naturaleza que tienen por objeto fundamentalmente afectar a otros candidatos y lo que hemos manifestado es nuestra preocupación en ese sentido. ¿Podría ser, por ejemplo, Hugo Gutiérrez, el diputado comunista contra Sebastián Piñera, candidato presidencial? Una vez que se resuelvan esas investigaciones, podremos llegar a la conclusión si efectivamente se trató o no de una acción que tenía solo ese destino. ¿Cómo vieron ustedes lo que está pasando hoy día con Carabineros? Porque junto con la PDI, Carabineros y el Ministerio Público conforman, digamos, el núcleo de investigación y persecución penal. ¿Qué le pasa al Ministerio Público cuando ve hoy día la situación en la que se encuentra Carabineros? Bueno, nos parece altamente preocupante y delicado lo que está ocurriendo con la institución. Y nuestro compromiso con la institución es llevar la investigación hasta poder establecer los responsables respecto de los fraudes, ¿no es cierto?, y las malversaciones que se han cometido al interior de la institución, de modo tal de que podamos establecer con claridad quiénes son las personas que incurrieron en esos ilícitos. Los carabineros son más de 60.000 y aquí hay un grupo pequeño, por mucho que uno podría decir que podremos formalizar a 30, 40, 50, 100 personas, pero son solo un porcentaje pequeño de la institución, una institución que es importante para la República y que es relevante para el Ministerio Público, ya tratar también, ¿no es cierto?, de cuidar como institución, puesto que son nuestros aliados estratégicos en la investigación ya penal. Usted lo mencionó recién, cuando la gente se queja de que hay aumento de los delitos, algunos apuntan al accionar de la policía, a veces la policía apunta a los jueces y a veces que los jueces apuntan a los fiscales y terminamos dando una vuelta en este círculo, parece como la rueda de la ardilla, ¿no? Déjeme preguntarle si la Fiscalía, el Ministerio Público, siente que tiene alguna responsabilidad en esa sensación ambiente. Bueno, tenemos absolutamente una responsabilidad y partíamos en la mañana nuestra cuenta pública haciéndolo presente. Todos tenemos responsabilidad en esto. Y una de las grandes dificultades que hemos tenido para enfrentar el tema de la delincuencia es que precisamente ocurrió lo que usted indica, que cada institución trata de traspasarle a la otra la responsabilidad y no asumir la propia, ¿no es cierto?, y actuar en conjunto para poder superar una situación que es de interés de la comunidad y que hoy día afecta la calidad de vida de las personas. Entonces partimos nosotros reconociendo nuestras propias debilidades. Por ejemplo, tenemos una gran debilidad en lo que es en relación con los delitos contra la propiedad con imputados desconocidos. Eso le iba a preguntar porque una de las cosas que se les critica es el típico delito contra la propiedad que termina archivado. Y que dice, ¿por qué finalmente? O que pareciera que o no rinde la estadística para los fiscales o es de difícil resolución o no le ponen el suficiente ahínco o empeño porque resulta con menos posibilidades de esclarecerlo. ¿Por qué pasa en ese caso en específico, que es donde se concentra además la crítica, fundamentalmente? Bueno, le puedo decir desde el punto de vista nuestro, de nuestra responsabilidad, por ejemplo, la forma en que teníamos estructurados nuestros procesos de trabajo. Nuestros procesos de trabajo estaban focalizados fundamentalmente en mantener ya la vigencia de las causas en el menor tiempo posible y no en esclarecer en definitiva las causas. Y hoy día lo que estamos haciendo es exactamente lo contrario. Estamos tratando de buscar la mayor cantidad y la mejor cantidad de información al inicio del sistema. Es decir, apenas se comete el delito, vamos en búsqueda, ¿no es cierto?, de la mejor información, la que nos pueden proporcionar las víctimas, los testigos, y de ese modo ya poder tomar una decisión informada respecto del destino de la causa. Ahí hemos dado vuelta absolutamente ya a los procesos de la Fiscalía y estamos poniendo la inteligencia al principio. También ya es necesario que las policías mejoren ya fundamentalmente la información que recaban de la población, se mejoren los partes. Eso es responsabilidad de la policía, claro. Por eso estamos trabajando conjuntamente, ¿no es cierto?, con las policías, tanto con la PDI como con Carabineros de Chile. Necesitamos partes que sean más completos, que entreguen muchísimo más información que la que están entregando hoy día, porque creemos que allí hay una dificultad, ¿no es cierto?, que parte por reconocer nuestra propia dificultad. Entre los delitos y la percepción del delito hay una diferencia en Chile, generalmente bien marcada. ¿Podría ser porque también se escondan algunas cifras negras de delincuencia y que esas cifras negras en parte estén ahí porque hay una sensación de desconfianza en el sistema de persecución penal propiamente tal? Bueno, efectivamente hay ahí un tema que es de nuestra preocupación y que es
ya la diferencia que hay entre las tasas de victimización, que se mantienen relativamente razonables, y la sensación de temor de la comunidad, que es mucho más alta. Hay ahí, ¿no es cierto?, ya un delta respecto del cual tenemos que hacernos cargo, y la forma de hacernos cargo es buscar la razón por la cual se produce esta situación. Y hoy día, a través, digamos, de la instauración en algunas regiones del país y gradualmente en todo el país de las unidades de análisis criminal y los fiscales de foco, vamos precisamente en búsqueda, digamos, de la razón por la cual existe ya esa brecha sobre la cual tenemos una responsabilidad y de la cual también debemos hacernos cargo. Antes de terminar, la transmisión por el canal de televisión del Poder Judicial de casos como el de Nabila Rifo, que probablemente ha sido el que más controversia ha generado y del que más adelante después vamos a seguir hablando en el programa, ¿cree usted que estaba propiciando un juicio paralelo al proceso penal, propiamente tal, el que se hubiesen exhibido a través de ese canal y por lo tanto en los medios de comunicación, pero no solamente allí, bueno, portales de internet, en fin, tanto detalle, estaba propiciando un juicio paralelo, o en ese o en otros casos también, ¿no? Bueno, el caso de Nabila es evidente que hubo un juicio paralelo permanente y hubo algo más grave, que fue simplemente, digamos, que la víctima ya a través de la transmisión de su declaración en directo vio vulnerada, ¿no es cierto?, su intimidad, llegando a algunos programas de televisión a extremos que son absolutamente inaceptables, donde personas ven, ¿no es cierto?, expuesta ante la comunidad sus formas de vida, ya, lo que nos parece absolutamente inaceptable. ¿Cree usted que se corrige solo evitando la transmisión en vivo? Porque igual los canales podrían poner una cámara adentro, grabar, obtener testimonios de otras maneras también y darle la divulgación. Yo creo que se corrige primero evitando, ¿no es cierto?, evidentemente la transmisión directa, particularmente de la declaración de las víctimas y, ¿no es cierto?, ya la rendición de prueba durante el desarrollo del juicio, pero también ya se evita con mejores estándares por parte de los medios de comunicación, que no solamente tienen ya por finalidad aumentar su audiencia, sino que también tienen ya una responsabilidad respecto del respeto de la dignidad de las personas, que en este caso, creo, en el caso de Nabila, no se ha respetado. Antes de terminar, se me estaba yendo aquí una cosa importante. De hecho, nosotros mismos la exhibimos aquí durante el fin de semana, las declaraciones del exdirector de Impuesto Interno, Michel Jorrat. A partir de esas declaraciones, donde apunta a presiones del Ministerio del Interior para avanzar o no en querellas, lo que comenzábamos al comienzo, esas declaraciones, a su juicio o en su mirada, ¿ameritan un nuevo testimonio, más bien de características formales por parte de Jorrat? Sí, bueno, efectivamente en las últimas declaraciones vemos un énfasis un poco diferente a aquellas declaraciones que están consignadas en la carpeta investigativa de SQM. En consecuencia, creemos que es interesante que el señor Jorrat pudiera volver a declarar en la investigación para poder establecer o ahondar sobre algunos hechos que nos puedan llevar a avanzar esa línea de investigación que está abierta aún en esa causa, porque no se ha tomado ninguna decisión de término en relación a esa arista, la que habrá de tomarse una vez que se cierre la investigación. Allí el fiscal tendrá que evaluar los antecedentes que ha adjuntado o ha, ¿no es cierto?, logrado reunir durante todo el desarrollo de la investigación y ver si hay antecedentes serios para formular acusación respecto de alguien en relación a un delito determinado. La mirada de cómo está hoy día el país desde la perspectiva del Ministerio Público, los desafíos que tiene pendientes. Jorge Abbott, el fiscal nacional, conversando con nosotros esta noche en El Informante. Fiscal, le quiero agradecer estos minutos de diálogo aquí en el programa. Que esté muy bien. No, muchas gracias. Gracias a usted. Un aplauso para el fiscal nacional. A propósito de lo que estábamos conversando recién, esta profusa ventilación de la vida privada de Nabila Rifo, los testimonios de testigos y todo, llevó finalmente a la Corte Suprema a tomar la determinación de no emitir a través de su canal de televisión estos testimonios y particularmente esos en específico. Se ha generado un debate sobre si esto vulnera de alguna manera el derecho a la información, pero al mismo tiempo se sabe que se afecta no solamente la intimidad, sino que la dignidad de las personas. Una discusión bien interesante que ha generado también reacciones. Este es el reportaje del periodista Rodrigo Sí. Para mí era un infierno lo que me estaba pasando.
Por principio básico, el Poder Judicial no transmite mediante su plataforma en Internet la declaración de la víctima, una regla que fue quebrantada en forma excepcional en el caso de Nabila Rifo. El escenario cambió porque el ahora condenado Mauricio Ortega accedió a entregar su testimonio. Por una cuestión de equilibrio, según la versión oficial, se tomó la determinación de difundir el relato de Nabila, lo que provocó controversia. A veces se llega a la farandulización, a veces hay temas que se ventilan que constituyen ciertamente excesos. Hicieron algunas preguntas sobre su vida sexual, ¿lo recuerda? ¿Y qué tiene que ver mi vida sexual con lo que ahora me ha pasado? Creo que estamos a tiempo de evitar que nuestro proceso penal se convierta en una cuestión de farándula. Hoy por hoy es muy relevante proteger los derechos de las personas. El juicio oral contra Mauricio Ortega tuvo una amplia cobertura en televisión, en particular en los matinales, donde se llegaron a ventilar detalles íntimos de la víctima. Mientras más morboso, hay más posibilidad de que te vea más gente. Es el camino fácil. El otro camino es tremendamente difícil. Generar opinión, educar e informar es un tremendo caso. Hoy día le estamos pidiendo a los periodistas que nos entretengan con las noticias. Yo lo tengo clarísimo. O sea, desde mi mirada, creo que ahí es donde entramos en los riesgos grandes. Los canales tienen plena libertad editorial. Tienen que ellos autorregularse. ¿Qué es lo malo, qué es lo bueno? Y tienen a una ciudadanía muy activa en la actualidad. Solamente quiero que la gente sepa, entre los 3 primeros meses, enero, febrero y marzo de este año, hemos recibido alrededor de 3.500 denuncias. Es un récord. El revuelo mediático provocado por el caso de Nabila Rifo llevó al Poder Judicial a reforzar su doctrina. Y solo se podrán transmitir por el canal oficial alegatos de apertura y clausura, declaración del imputado y el veredicto. El testimonio de la víctima no será difundido. La publicidad es un principio de transparencia fundamental del sistema procesal penal actual y nosotros como Fiscalía, por cierto, que lo valoramos. Pero lo que no puede ocurrir es que ese principio tan fundamental del proceso lo que venga es a restringir o a infringir un principio mucho más superior que tiene que ver con la protección de los derechos y garantías fundamentales de quienes están involucrados en este proceso, particularmente cuando aquello se relaciona con las víctimas. Te quiero felicitar la decisión que hay tomado de declarar y de permitir que sea tu verdad y tu versión escuchada. Es una decisión valiente. Pero ¿qué pasa cuando la propia víctima quiere que su testimonio sea público? El derecho a la intimidad, el derecho a la honra, incluso el derecho al olvido, que es algo también importante en términos de que no se difunda información que va a permanecer por siempre en los medios de comunicación a disposición de cualquier persona que lo requiera, es algo que como Fiscalía debemos cautelar. Y desde ahí, contestando directamente a su pregunta, parece necesario y razonable restringir el acceso que esa información que puede estar entregando una víctima se dé en un juicio. El sistema procesal penal tiene como pilares fundamentales la transparencia y la publicidad. Pero para el juez Eduardo Gallardo, eso no necesariamente implica la transmisión televisiva de las audiencias. El comportamiento de las personas, de los testigos en un juicio y también muchas veces los operadores, fiscales, jueces, abogados, en fin, puede resultar fuertemente condicionado con el fenómeno de las cámaras y de la transmisión. Hay que recordar que el juicio, el proceso, no es un espectáculo de entretención, es un espacio en el cual estamos decidiendo si un ciudadano es inocente o si es culpable y va a ir a la cárcel. Los medios tendrán que ciertamente autorregularse, hay una ética al efecto, pero los jueces, en el caso a caso, en cada una de las audiencias, ellos pueden mantener una determinada reserva pidiendo que el público se retire o que no se grabe una determinada parte de una rendición de prueba, por ejemplo. Yo prefiero dejar en el periodista, en los periodistas y en el periodismo la posibilidad de aplicar criterio, pero que no nos quiten la posibilidad de ser transparente, de tratar de acercarnos a la verdad, porque verdad absoluta tampoco existe, ni objetividad, pero a tratar de acercarnos. Esas herramientas son buenas para la democracia, son buenas para la transparencia. Poner límites al trabajo de la prensa o simplemente dejar que los medios de comunicación se autorregulen y apliquen su propia línea editorial. Un debate que para muchos resulta de toda justicia. Así es que los señores de la prensa hagan su trabajo por ahora.
Uno de los grandes debates de la semana también, reflejado en la nota y en el reportaje del periodista Rodrigo Cid, tema del cual también alcanzamos a conversar con el fiscal nacional. Siguiente tema en el informante, esta noche ya hemos dicho que ha vuelto a instalarse la discusión sobre cómo mejorar el sistema de pensiones. Hay propuestas sobre la mesa, vamos a conversar sobre algunas de ellas con los protagonistas que presento a continuación. Andrés Velasco, exministro de Hacienda, hombre fundador de Ciudadanos. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Mucho gusto, encantado. Nos acompaña también Bernardo Fontaine, economista de... Además, Reforma a la Reforma, ya vamos a hablar un poquitito de eso. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Manuel Riesco, economista fundador del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo Senda y también participante activo de la discusión sobre cómo mejorar el sistema de pensiones. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Antes de entrar en los detalles de la propuesta, Andrés, que presentaste la última semana, ¿por qué habría que terminar con las AFP? Hay que reemplazarlas por algo mejor, porque hay gente que marcha y dice terminen con ellas y no dice con qué se les reemplaza. Nosotros decimos reemplacémoslas con un ente que sea más transparente, más competitivo y por lo tanto más barato para los usuarios. ¿Cuál es el problema? A ver. Lo explico en corto. Las AFP son una mezcla de dos cosas muy distintas. El ente que recauda, que hace el papeleo, que maneja los computadores, que no tiene por qué haber ni 5, ni 6, ni 7. Es eficiente para la gente que haya uno y nos ahorramos plata. Si eso ocurre, podría haber no 4 AFPs grandes como hay hoy día, sino que 10, 20 o 30 administradoras o gestoras de fondos, inversiones previsionales, que competirían, que tendrían mejor rentabilidad, que le darían un mejor retorno a la gente y las pensiones mejorarían. Entonces, creemos que no hay por qué quedar entrampados en este debate, que es o cortarle la cabeza a las AFP o no tocar las AFP. Hay una alternativa de reemplazo de algo más transparente y más eficiente. ¿Sería una mala idea terminar con las AFP como se plantea aquí o reemplazarlas? Mire, yo creo que la idea que ha planteado Andrés y Ciudadanos es una idea muy interesante, un aporte valioso a la discusión. Ellos están tratando de mejorar la administración del sistema de pensiones. Nosotros en Reforma a Reforma hemos pedido justamente aumentar la competencia, aumentar el número de administradores, y en eso estamos de acuerdo. Tenemos algunas dudas sobre el sistema mismo, creemos que hay otras alternativas mejores, pero eso tiene que ver con cómo se aumenta el número de jugadores, pero evidentemente necesitamos más competencia. Ahora, desde luego, la proposición que ha hecho Andrés es un portazo a la proposición del gobierno en términos de tener un administrador estatal, es un portazo también al sistema de reparto, pero yo creo que hay que entender que lo fundamental en las pensiones es ahorrar más. Esto es parte del tema, ayuda ciertamente a tener un mejor sistema de administración, pero la verdad, que para tener mejores pensiones necesitamos ahorrar más. Y eso no tiene que ver con el sistema de administración, si hay o no hay AFP. Voy a ir en eso en un momento más porque quiero saber cuánto podría incrementarse en ahorro según la propuesta de Andrés Velasco. Mientras tanto, pregunto, Manuel, si efectivamente esta propuesta rasca donde pica o no, según ustedes. Mire, yo me alegro mucho de la propuesta que ha hecho Andrés Velasco. Lástima que está un poco atrasado, porque cuando él era ministro de Hacienda, estuvo la Comisión Marcel y Senda, la institución donde yo trabajo, hizo una propuesta en la Comisión Marcel y uno de los elementos de esa propuesta era exactamente la que está haciendo Andrés Velasco, que no es tampoco una cosa tan difícil de imaginar, puesto que en otros países los sistemas de complementarios de ahorro a los sistemas de reparto se administran más o menos de esa manera. En Suecia, por ejemplo, que fue el ejemplo que nosotros tomamos, el Estado administra la recaudación y los pagos. En Chile, el IPS hace más recaudación, porque recauda todo el FONASA, y más pago, porque paga más pensiones que todas las AFP juntas. Podría administrar esa parte perfectamente sin mucho costo adicional. De hecho, casi con muy poco. Y además, el IPS, o sea, los fondos, el manejo de los fondos, que es la otra parte, ¿no es cierto?, se podría hacer como en Suecia. En Suecia hay 300 administradores de fondos. 300. Ahora, esto, como dices tú, perdona, de forma complementaria bueno, a un sistema de reparto. Porque la propuesta nuestra lo que planteaba era que esto puede mejorar las pensiones, porque las solas comisiones de administración de las AFP, en el mes de marzo, por ejemplo, de enero recién pasado, que son las cotizaciones de febrero, fueron
62.000 millones de pesos. Y 62.000 millones de pesos, que es la comisión de administración que cobraron, equivale a un cuarto de las pensiones. O sea, porque se pagaron ese mismo mes 250.000 millones, entonces 6 por 4, 24 es un cuarto. Bueno, y por lo tanto se podrían reajustar las pensiones si se terminan las AFP y el Estado pasa a administrar todo esto, solamente con ese cambio. Se podría aumentar las pensiones en un 25%. Déjame volver con... Pero, aparte de eso, realmente la solución para las pensiones es sacar al sistema financiero del tema de cómo atendemos a nuestros viejos. Entonces, mucho mejor es entregar la cotización directo a los viejos y sacar a los bancos antes. Sí, voy a eso, pero antes déjame preguntarte, Andrés. Una recaudadora primero. ¿Esa recaudadora debería ser estatal o debería ser privada? Primero que nada, yo estoy que descorcho la champaña. Yo venía preparado para discutir y estoy atónito. Bernardo Fontaine y Manuel Rijos dicen que estamos todos de acuerdo, muchachos. Celebremos. Si quieren debatir curado, ¿no es cierto? Entonces, mira. Aquí tenemos agua nomás. Yo no quiero entrar en el debate tanta alegría de quién inventó esto. No fue ni Manuel, ni fui yo, ni fue Bernardo. Esta idea viene primero de los suecos y segundo de un premio Nobel de Economía gringo que se llama Peter Diamond de MIT. Y por lo tanto, las buenas ideas no importa de dónde vienen. Si son buenas, pongámoslas en práctica. Creo que estamos todos de acuerdo que si tú separas las dos funciones, te ahorras y ese ahorro va a los cotizantes, esa plata va a las pensiones, ganamos todo. Ahora, ¿es este el único problema? Por supuesto que no, me imagino que vamos a hablar de ahorro. Ya voy. Ahora, ¿quién debería recaudar? Yo creo que debería recaudar un ente. Yo no soy particularmente ideológico y no me corto las venas si es estatal o privado. Porque hay mucha desconfianza en que recaude un ente estatal, hay desconfianza incluso de distintos sectores. Pero es que mira, yo creo que hoy día... Por razones diferentes. Pero el ente estatal recauda FONASA, recauda ISAPRES, recauda el sistema antiguo. Claro. Mira, yo creo que hay cosas que el Estado hace bien y hay cosas que el Estado hace mal. Yo no me sentiría cómodo si el Estado estuviera decidiendo si los ahorros míos o tuyos se van a poner en bonos suizos o en acciones alemanas. El Estado no está preparado para eso. Yo no querría que la gente que autorizó la pensión de Miriam Olate decida tu inversión o la tuya o la mía. Pero que el Estado tenga un par de computadores y mande papeles para la casa lo puede hacer perfectamente. Y si el Estado mismo no puede hacerlo, que lo subcontrate. No tengo ningún problema con eso. Ya, perdón, aquí no es tu opinión, porque tú también tienes cuestionamiento a cómo se manejan las platas. Precisamente no solamente has puesto el caso de Miriam Olate y de las pensiones de Gendarmería, sino que has citado otros de mala administración, incluyendo el Transantiago, por ejemplo. Claro. Mira, yo creo que la idea de introducir competencia, más jugadores que administren nuestros ahorros y que esto sea una elección. Desde luego la profesión del gobierno llama mucho la atención, ¿no es cierto? Trata a los trabajadores como niños chicos y les obliga a poner sus ahorros provisionales en una cuenta manejada por el Estado. ¿Por qué? ¿No es cierto? Cuando el Estado en general ha demostrado tenemos malas experiencias del Estado administrando plata. Pero este argumento de que necesariamente este recaudador, por ser único, va a tener costos más bajos, yo creo que es algo que hay que discutir. O sea, habría que probarlo. O sea, el hecho de que haya una entidad monopólica, ¿no es cierto?, que no tenga competencia, sea estatal o sea privada, que sea la que recaude y administre las cuentas y haga todo el sistema administrativo de la AFP, de ahí no se sigue necesariamente que esto va a ser eficiente y que va a tener costos más bajos. Porque ¿quién le va a exigir a esa empresa, a esa entidad estatal? ¿Quién le exige al INP que sea eficiente, que no gaste más recursos que lo que debe? Nadie, si no tiene competencia. ¿No? ¿Quién recauda si un ente estatal o un ente privado? Déjeme agregarle un elemento adicional. A discutir. A lo que hay que recaudar, solo para entender bien, en tu propuesta, ¿incluye también el 5% adicional del que se viene hablando en estos últimos meses? Todo. Por lo tanto, no te quedas solo en el 10%, sino que incluye el 15%, incluye el 5%. Porque mira, en tu propuesta tú dices que no habría que poner un peso más, pero no se entendía si era un peso más de lo que ya se ha estado discutiendo en estos meses o si de lo que se ha estado recaudando históricamente. Me explico. Que los chilenos vamos a tener que ahorrar más y trabajar más, no me cabe ninguna duda. Y el que diga otra cosa está mintiendo. Oye, perdona, que yo digo otra cosa y no me digas mentiroso. Entremos en eso. O sea, podemos tener distintas opiniones. No me refería a ti, pero yo creo que... Bueno, pero sí, lo que dijiste es insultante. Entonces déjame elaborarlo. Muy bien. Yo creo que es importante... Si quieres podemos discutir. Pero no me interrumpas, Manuel, claro, por favor. Pero es que no trates de esa manera. Yo creo que Manuel Riesco le promete a la gente... Estábamos en otro tema, pero ya que estamos en este tema... Algo que es falso, y lo quiero decir así mirando a la cámara.
Porque cuando él dice que sin poner un peso ni del Estado, ni de los trabajadores, ni de los empleadores, las pensiones van a subir por arte de magia, eso es humo. Eso se llama humo. Él es una persona que está a favor de lo que en la Comisión Bravo se llamó la propuesta C. La propuesta C decía, básicamente, tomemos los ahorros de todos los chilenos, gastemos esos ahorros entre ahora y el 2030, y el 2030 veamos qué pasa. A mí eso me parece, Manuel, con todo respeto, una irresponsabilidad gigantesca. Y la gente que nos está escuchando debería saber que la propuesta de Manuel o la gente que lo rodea consiste en los ahorros de todas las personas que están aquí, el Estado se los va a gastar. Y eso no puede ser. Manuel Riesco. Mira, lo que es una inmoralidad gigantesca, y se los digo a los dos. Pero yo no he hablado todavía, Manuel. No, así que pero tú defendiste el ahorro forzoso. Lo que es una inmoralidad gigantesca es obligar a los trabajadores, por ley, a destinar un porcentaje de su salario al ahorro nacional. Eso es una inmoralidad. ¿Y por qué te voy a decir que es una inmoralidad? Había una mentira, acabas de agregar una segunda. Un momento. Porque, llego a la contabilidad nomás, van dos. ¿Por qué es una inmoralidad? Porque el ahorro nacional, ¿qué es lo que es? Es lo que hay que destinar para reponer el aparato productivo, para hacerlo progresar, modernizarlo y para hacerlo crecer. Eso siempre ha sido responsabilidad, no de los trabajadores, sino que de las élites, y con cargo al excedente, y no a los salarios. Los salarios no se tocan, porque los salarios son lo que necesitan los que trabajan para sostenerse ellos y sus familias, incluidos sus viejos. Lo que tienen los trabajadores no es que otros le sostengan a sus viejos. Ellos siempre los han sostenido en toda la historia. Los campesinos sostenían ellos al viejo campesino. Pero lo que exigían es que el latifundista no les tocara el tiempo de trabajo que ellos necesitaban para sostener a su familia, incluidos sus viejos. Volvamos a la crítica actual. A la crítica actual de Andrés. Este es el punto clave. A ver. Ahora, aquí, en todo el mundo, los trabajadores siempre han rechazado el ahorro forzoso. Aquí en Chile, en democracia, el senador Saldívar actual, cuando era ministro de Hacienda de Frey, propuso los chiribonos, que era una forma de ahorro forzoso. Fue rechazado tajantemente y se echó para atrás. ¿Y por qué? Porque la responsabilidad de hacer el ahorro y de hacer las inversiones y también, de paso, de mantener la educación, es de las élites con cargo al excedente. Así ha sido siempre en la historia. Y así es en la sociedad moderna. Por ejemplo, en Europa, las élites se apropian no de un 54%, que es el excedente en Chile, según el Banco Central, del Producto Interno Bruto, sino que es de un 30%. Y los trabajadores allá se apropian de un 55% y no un 30% como es aquí, del Producto Interno Bruto. Sin embargo, allá no les exigen a los trabajadores ahora, Manuel, ahorrar ellos. Pensando en el sino público que ahorra la élite, pues, con cargo al excedente. Solo para que le respondas bien, lo que dice Andrés es que la propuesta de ustedes agota la plata el 2030. Eso es falso. Y sabes, Andrés, mira, y a ti también te invito, Bernardo. O sea, por favor, yo, mira, con las cifras en la mano. Forma el día. Tu mañana. Estamos de vuelta y aquí, bueno, siguen discutiendo Andrés con Manuel. Te quedaste pendiente cortito del tercer punto. ¿Cuál era? El tercer punto es que, como ha dicho el ministro Valdés, si uno destruye el ahorro de los trabajadores y se lo gasta hoy día, la economía pierde su ahorro y todos sabemos que el ahorro es el combustible para el crecimiento. Si no hay ahorro, no vamos a tener desarrollo. Entonces, en resumen, el sistema de reparto es una cosa muy simple. Es pan para hoy, hambre para mañana. Andrés Velasco, pediste la palabra porque quieres responder también a Manuel. Yo creo que las pensiones son un tema serio y merecen ser tratadas como tal. Yo escucho a Manuel Riesco, y lo digo responsablemente, y no lo digo solazándome, lo digo con preocupación. Escucho frivolidad, escucho palabras grandilocuentes y escucho embuste. Selecciono dos. Él se declara escandalizado porque tengamos ahorro forzoso. Yo le invitaría a que nos dijera
en qué país del mundo, europeo, americano, asiático, el sistema estatal de pensiones no constituye ahorro forzoso. Es de la esencia del sistema. Tú alabas al sistema sueco. En el sistema sueco, por ley, se fuerza, exige legalmente a las personas que ahorren. Entonces, declararse en contra del sistema de ahorro forzoso es declararse en contra de las pensiones. Suena bonito, se ve, ¿no es cierto?, como algo muy atractivo, no tiene sustento alguno. Segunda cosa, probablemente mucha gente no sabe a qué se refiere esto de la propuesta C de la Comisión Bravo. Lo ilustro. La presidenta Bachelet nombró una comisión. Esa comisión se dividió en 3 posturas, la A, la B y la C. Hubo una postura, que es la postura de Manuel, que entre 25 o 28 comisionados, chilenos y extranjeros, las personas más capaces y calificadas, nombradas por un gobierno de izquierda, sacó un voto. Un voto. Y si ustedes se meten a la página de la Comisión Bravo, de hecho, yo lo hice aquí en la sala de espera antes de entrar del programa, porque quería estar seguro, está en letras de molde 2030. El 2030, bajo esa postura, se acaban los ahorros. Entonces yo les digo, hablemos con seriedad. La propuesta de Manuel, y aquí yo estoy en desacuerdo con muchas cosas que dijo Fontaine, pero en esta creo que es así. Todos sabemos que podemos matar el chanchito, carnearlo, hacer la fiesta, pero el año 2030 los chilenos y las chilenas no tendríamos pensiones. Y eso es una responsabilidad manifiesta. Manuel. Mire, yo primero quiero hacer una cosa de forma y proponer, por favor, que no empleemos acá, en este debate, el tono que se le ha puesto de descalificación a este tema en el país. Esto lo digo por las calificaciones que acaba de hacer Andrés Velasco, que me parecen muy desagradables. Ahora, la propuesta C parte de la siguiente realidad, pues, que en este momento se están recaudando todos los meses, el mes de enero, por ejemplo, 570.000 millones de pesos. El fisco está aportando el mes de enero 91.000 millones de pesos más. O sea, la recaudación son 570 más casi 100, 600 y tantos mil millones. ¿Y cuánto se paga en pensiones? Todo el sistema, incluidas las compañías de seguro y las AFP, 250.000 millones. Es decir, en este momento, si sacamos los 91.000 millones de pesos del fisco, estamos recaudando más del doble de lo que estamos pagando. Porque tú dices que 3 de cada 4 pesos en el fondo se traspasan al sistema financiero. Es que esa Pero por supuesto, pues la diferencia siempre va al sistema financiero. Y de esa diferencia, los administradores todos los meses se están quedando con un tercio. Mira, la cifra, en términos simples, se recaudan 4 pesos. De los 4 pesos que recaudan, pagan 1 en pensiones, porque con eso pagan el 60% de las pensiones y el fisco pone el otro 40%. Les basta 1 peso. Y los otros 3 pasan al sistema financiero, pero de esos 3, 1 se lo quedan las AFP, 62.000 millones por mes, y el resto las compañías de seguro, que lo que hacen es un esquema en el cual, por ejemplo, en enero, 3.000 personas jubilaron con un fondo de 76 millones cada uno de ellos. Y eso pasó a propiedad de las compañías de seguro. Con eso pagaron todas las pensiones vitalicias y le sobraron 100.000 millones más. Bernardo, déjame avanzar. Entonces, pero perdona, lo que es simplemente para terminar tu pregunta inicial. Ahora, partimos de una base, y la base es que en este momento se está recaudando el doble de lo que se está pagando. Esa es la base inicial. ¿Sabes tú, Andrés, cuál es la fórmula de sustentación del sistema de reparto? Es muy simple, elegante, casi hermosa, te podría decir. Tienes en Chile y en cualquier país, por un lado, ingresos y gastos, ¿no es cierto? Tienen que ser iguales. Los ingresos son el número de cotizantes por el número, por las pensiones, por el ingreso promedio y por la tasa de cotización. Y por el lado de las recaudaciones es el número de pensionados
multiplicado por la pensión promedio. Ahora, si tú aumentas las partes de una base de igualdad, supongamos que duplica las pensiones y parte hoy día de una base de igualdad, ¿cuál es la regla que tiene que cumplirse para que sea sustentable esto? Es muy simple. Si aumentas las pensiones en la misma proporción que las remuneraciones, puedes sacar ese término de los dos lados y te queda Manuel, que el número de pensiones tiene que aumentar en la misma proporción que el número de cotizantes. ¿Y cuánto aumenta el número de cotizantes? Lo mismo que el Producto Interno Bruto. O sea, la fórmula es que el número de pensiones tiene que aumentar igual o menos que el Producto Interno Bruto. Bernardo, tú esa es la regla. Una cosa que todavía no se ha abordado, se me está yendo el tiempo lamentablemente, que ustedes han quedado enfrascados en una discusión, digamos, sobre un tema en específico, pero tú has dicho que hay que aumentar aquí la cantidad de ahorro, porque en el fondo si no vamos a seguir encontrando el mismo problema. Podemos discutir sobre quién administraría y de qué manera y si pasa o no al sistema financiero. Pero ¿cómo se aumenta? ¿Cómo se aumenta ese ahorro? Mira, yo creo una cosa, yo quedé medio confundido con esta clase no sé por qué me acordé de la clase de química como Manuel y quedé medio confundido con la fórmula. Pero yo, Manuel, te voy a preguntar una cosa. Espérate. Usted está conversando entre ustedes, pero el público está esperando otra cosa. Perfecto, primero, no, pero es que tiene relación con una cosa muy importante y voy a pasar a tu punto al tiro. Es que te pido que pase primero mi punto y después le pregunto a Manuel, porque se me está yendo el tiempo y si no se va a desgastar en eso. El tema es muy simple. ¿Cómo se va a aumentar el ahorro? Tú, Manuel, fuiste director de la AFP Futuro. Entonces tú has dicho que la AFP se quedan con un excedente. De hecho, una vez dijiste que no se quedan con una plata que no van a devolver más. O sea, se robaban la plata. Yo quiero preguntarte, cuando tú eras director de la AFP Futuro, ¿esa AFP hacía lo mismo que las demás AFP? ¿Se robaba la plata? Y si era así, ¿por qué no lo denunciaste? Porque es una cosa gravísima. Si se están robando los ahorros de los trabajadores, yo esperaría que tú lo hubieras denunciado. El ministro Velasco aquí, con toda su inteligencia, no se dio cuenta ningún presidente, nadie. Tú fuiste el único que te diste cuenta de esto. No, y hoy día lo está todos los chilenos. Y por eso salen a la calle a reclamar para que termine el punto central es lo siguiente. Yo me alegro mucho que aquí me encuentro, yo soy un ciudadano, hermano, yo me encuentro aquí con dos candidatos políticos que ahora se han preocupado de las pensiones. Yo lo que digo es que los políticos se han preocupado poco porque nos han exigido ahorrar poco. Ya, estáis hablando como político, no me estáis respondiendo lo que estoy preguntando. Te voy a contestar. La última vez que te doy la oportunidad para que me responda. No, pero... Es que dime, porque ¿sabes qué pasa? Entonces, es que ustedes se han entrampado en discusión entre ustedes, pero no tienen la respuesta a las preguntas que mucha gente se hace. Esto es muy simple. Aquí no se puede hacer una tortilla sin quebrar huevo. El que diga que se pueden subir las pensiones sin sacrificio está equivocado, está mintiendo, está pasando un gato por liebre, como lo que está haciendo Manuel. Pero el entonces el asunto, los banqueros, pues, el asunto es que tenemos que aumentar las cotizaciones. Tenemos que aumentar las cotizaciones, 5% como ha propuesto el gobierno, y eso tiene que ir enteramente en la cuenta individual de cada trabajador para que su pensión crezca más del 50%. Ya. ¿Puedo responder esa pregunta, Juan Manuel? Esta pregunta u otra. Y el Estado, para terminar, tiene que poner su parte. Aquí el Estado ha puesto poco, las pensiones solidarias son bajas y quiero decir claramente, la proposición que el gobierno está escribiendo dice que las pensiones actuales, los jubilados actuales van a ver aumentada su pensión 20%. Eso es mentira, porque lo que ha dicho el ministro es que van a subir solamente una parte de las pensiones, no van a subir ni las pensiones básicas, que son 500.000, 80.000, ni los 700.000 del sistema antiguo, ni las pensiones de invalidez. Ya. O sea, lo que va a hacer el gobierno es subir las pensiones de los sectores, no los más pobres. Las pensiones más bajas no van a subir con la proposición del gobierno, Velasco, y eso está mal. Porque yo leí en tu propuesta que tú decías que podía llegar hasta un 60% de incremento. A ver, yo quiero responder tus dos preguntas, pero parto por la anterior. Esto hay que decirlo. El problema de las pensiones tiene muchas causas. Yo, Manuel, lo escuché, yo hice 25 años clase de economía, no le entendí nada, pero déjeme tratar de poner el dedo en dos o tres cosas que creo que son bien intuitivas. Primero, en Chile hay varios millones de personas que están en edad de trabajar y no están trabajando porque no encuentran trabajo o porque trabajan sin contrato. La gran mayoría de esas personas son mujeres y jóvenes. Esas personas no tienen la oportunidad de cotizar porque no tienen trabajo. Esa gente no está ahorrando. Y creo que es bien intuitivo. Si uno no ahorra cuando es joven, no va a tener pensión cuando es viejo. Y ese problema tiene que ver con el mercado del trabajo, con la falta de capacitación, con la discriminación. Creo que eso es medular y yo lamento que el gobierno eso no lo aborde. La segunda cosa que vamos a tener que hacer es reconocer que en Chile vivimos más que antes.
y por lo más no solamente en Chile, en todo el mundo. Esto hay que celebrarlo. Nuestros abuelitos jubilaban a los 60 y fallecían a los 70. Y el sistema tenía que financiar 10 años de pensión. Hoy día una mujer que jubila a los 60, la expectativa estadística es que va a vivir hasta los 90. Va a tener que financiar 30 años de pensión. Ya. Con la misma plata, 3 veces más tiempo, eso no alcanza. Por lo tanto, de nuevo, la conclusión es tan de perogrullo que es un poco vergonzoso tener que repetirla. Vamos a tener que ahorrar más porque la plata no cae del cielo. Ya, y hay que corregir también el problema de las lagunas previsionales, que tampoco aparece, sin embargo... es parte de lo mismo. Digamos que, claro, porque las lagunas uno puede vivir poco mucho, digamos, si tiene muchas lagunas de ahorro... Eso tiene que ver, Juan Manuel, con lo que te decía al comienzo. Esas personas que no están trabajando, cuando están buscando trabajo y no lo encuentran, se les está acumulando una laguna. ¿Qué pasa con las pensiones solidarias? Porque tomo tu propuesta y ahí me queda dando vuelta a eso, me queda dando vuelta qué pasa, por ejemplo, con el ahorro previsional voluntario. ¿También debería ser administrado de la manera en que tú lo planteas? Absolutamente. También, el ahorro del modo que sea más barato para los cotizantes. Las AFP hoy día son caras. Se puede gestionar plata con mayor rentabilidad o una rentabilidad parecida y un costo menor para los cotizantes, y eso es bueno para el bolsillo, es bueno para las pensiones y es bueno para la legitimidad del sistema, que hoy día, la verdad, es que carece de credibilidad. Pasado en el tiempo ya, estoy pasado en el tiempo ya, yo sé que quisieran hablar más, pero lamentablemente se me fue el tiempo. A mí me falta terminar. Manuel, te tomaste el parte del tiempo en una discusión con Andrés y lamentablemente no tengo más posibilidades. Gracias a los tres por haber estado aquí. Tengo que ir a la pausa, volvemos de inmediato. Después de 24 horas Central, solo por TVN. Creo que siguen discutiendo ahí en el pasillo nuestros tres invitados en el panel anterior. Nosotros les agradecemos. Lamentablemente no tenemos más tiempo, pero el informante está toda la semana y vamos tocando ahí los distintos temas. Gracias por habernos acompañado en la emisión de este día miércoles. Nos juntamos la próxima semana. Que estén bien. Gracias al público también. Un aplauso para ustedes. Buenas noches.